La economía despierta. Entrevista. Para hablar sobre la dinámica de los precios vamos a tomar contacto con un hombre que está en las góndolas, que está en la medición permanente de los precios de la canasta básica. Estamos en comunicación telefónica con el fundador de la organización Consumidores Libres, representante de esta organización de defensa de los derechos del consumidor y exdiputado nacional, el doctor Héctor Polino. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Héctor. Javier Vicen nos saluda desde Río Cuarto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, es un gusto hablar con ustedes. Bueno, decíamos que el gobierno festeja que el IPC de abril dio 3,4%, festeja porque nos dice que se cortó con la dinámica de incremento tras incremento en el índice. Ustedes desde su organización, ¿cómo ven esto? ¿Está en lo cierto el gobierno? Mire, tener una inflación en un mes del 3,4%, realmente, si estuviéramos con gobernantes serios y responsables, tendrían que estar sumamente preocupados, porque es una inflación muy, muy alta. 3,4% promedio en el país. En la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al INDEC, dio 3,7%. Y a Consumidores Libres, el relevamiento de precios de la canasta de alimentos, solamente alimentos, en la ciudad de Buenos Aires, el mes pasado nos dio 4,23%. Bolivia, en el año, tiene una inflación del 1,8%. Japón, en 4 años, tiene un porcentaje de inflación menor que lo que la Argentina tuvo en un mes. De modo que, por supuesto que si comparamos con el mes anterior, que fue un poco superior, bueno, pueden estar satisfechos, pero realmente es una verdadera desgracia nacional tener una inflación en 30 días del 3,4% promedio en el país, ¿no? Héctor, del relevamiento que ustedes hacen, me decías que la canasta de alimentos fue superior al 4%. ¿En qué bienes se nota más eso? ¿En los lácteos, en las harinas, en la carne? ¿Dónde lo ven ustedes más al aumento? ¿O es generalizado? Y bueno, en distintos productos. Por ejemplo, en el mes de abril, los que más aumentaron fue la naranja, fue el té, la manteca, el queso, la carne vacuna, el azúcar, los distintos productos de consumo masivo por parte de la población, ¿no? Héctor, una consulta. Uno cuando ve estos números inflacionarios que son altísimos, que son preocupantes, y realmente se pone a ver el panorama, parece muy difícil encontrar la vuelta a esto. Ustedes, de su organización, también de su trayectoria, ¿qué propondría para ponerle fin a esta preocupante inflación, cierto? Mire, en la Argentina, en buena medida la inflación es una inflación de costos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno dejó libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017. Esa medida es un verdadero disparate, porque tiene como objetivo claro favorecer a las empresas petroleras, pero perjudica a 44 millones de argentinos. ¿Cómo es posible que se deje libre el precio de las naftas y el gasoil? ¿No es luego
el estación de servicio la responsable de estos aumentos? Son las petroleras. ¿Cómo se deja libre el precio de los combustibles? ¿Cómo el Estado no interviene para regularlos? Sobre todo cuando YPF concentra el 56% del mercado. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. ¿Cómo es posible que usted pretenda quitar subsidios en las tarifas de los servicios públicos, del agua potable, la energía eléctrica, el gas natural, el transporte público de pasajeros, en 3 años y medio, subsidios que estuvieron vigentes durante 12 años? En todo caso, debió haberlo hecho de manera más escalonada, de manera más gradual. ¿Cómo es posible que usted dolarice las tarifas? Si usted dolariza las tarifas, indudablemente todo eso modifica las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden y los trasladan a precios. Y luego en las estructuras de costos hoy hay un rubro muy importante, se denomina por las dudas. Como nadie sabe cuál es el precio que va a pagar de un producto que vende hoy, el comerciante por las dudas va remarcando. Y lo mismo sucede con el industrial, porque no sabe a qué precio va a comprar la materia prima para elaborar el producto que hoy está fabricando y luego vendiendo. Entonces, en la Argentina existe una inflación que se denomina de costos, que es muy, muy importante. Y esa inflación de costos se debe única y exclusivamente a las medidas que ha venido tomando el Poder Ejecutivo Nacional a lo largo de estos 3 años y medio de gestión. Estamos dialogando con don Héctor Polino. Héctor, hola. Sí, lo escucho, Héctor. Usted dice cómo es posible, yo le tomo la pregunta que usted se hace y nos hace. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el gobierno ha tomado estas decisiones? Porque el gobierno tiene una clara intencionalidad que es favorecer a los grandes grupos del poder económico, a las empresas petroleras, a las mineras, a las cerealeras, a los bancos, a las financieras, a las empresas de gas, de electricidad. Cuando uno analiza los balances de esas empresas, las ganancias que tuvieron son realmente escandalosas, y el nivel de los salarios de los trabajadores no aumentaron en la misma proporción en que aumentaron los precios. Los haberes de la clase pasiva, de los jubilados y pensionados, no aumentaron en la misma proporción. Por eso es que hay un proceso recesivo paralelo a este proceso inflacionario. En diciembre del año 2015, un trabajador destinaba el 6% de su salario, del salario mínimo vital y móvil, a pagar las tarifas de agua potable, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Hoy destina el 28,5% de ese salario mínimo vital y móvil. De modo que hay una pérdida, sin duda, en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Y hoy tenemos, por un lado, un proceso inflacionario muy alto que ubica a la Argentina en el 3er lugar en el mundo, solamente superada por 2 países, y al mismo tiempo un proceso recesivo muy importante
que afecta fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa, que afecta a los trabajadores, a las cooperativas, a los jubilados. Héctor, Y usted en hacía... cambio, Sí, ¿cómo? lo interrumpo, Héctor. Usted hacía referencia a las empresas. Desde Consumidores Libres, la organización que usted representa, habitualmente llevan distintas acciones para la defensa de la competencia. ¿Hay colusión en las góndolas? ¿Hay concentración en el mercado argentino, fundamentalmente de la distribución y lo que ocurre en el sector supermercadista? Si son pocas empresas que se ponen de acuerdo, que se llevan una gran porción de nuestros ingresos. ¿Qué está sucediendo en este sector con la concentración? mire, 5 grandes cadenas de supermercados, de los cuales 4 son de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. 28 grandes empresas, todas incluso de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Hay una enorme concentración y extranjerización de la actividad económica. El Congreso Nacional aprobó en el mes de mayo del año pasado un proyecto de ley que tuvo origen en diputados del oficialismo, que crea la ley, que sanciona la ley de defensa de la competencia y que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La ley fue aprobada en el mes de mayo del año pasado. El Poder Ejecutivo la reglamentó a los 15 días. Ya ha pasado un año y no se creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Uno ve otros países, por ejemplo, y no me voy a ir a un país de planificación central, ni nada que se le parezca, ni a China, ve Estados Unidos, donde Estados Unidos hay un control de la competencia y aquellas empresas que tienen una gran porción del mercado le exigen dividirse, le exigen vender una parte del negocio. ¿Por qué en Argentina eso es imposible? Usted dice, no se creó el tribunal. ¿Por qué no podemos tener una ley de defensa de la competencia que efectivamente nos proteja? Porque no hay voluntad política, porque hay connivencia de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional con esos grandes grupos económicos. ¿Cómo usted puede imaginarse que el presidente de una de las principales petroleras del mundo y accionista de esa petrolera, la Shell, haya sido el ministro de Energía de la Nación durante 1 año y medio del actual gobierno nacional y hoy continúe teniendo vigencia, y que señale que los servicios públicos no son, que el agua, la energía eléctrica, el gas natural no son servicios públicos esenciales? ¿Cómo usted imagina que el presidente de una de las principales empresas distribuidoras del gas natural, de la más importante de la Argentina, Metrogas, y presidente de 7 otras empresas del gas, haya sido el interventor del Enargas, que es el ente de control precisamente de las empresas gasíferas? Y así podríamos señalarles ministros por ministros, secretarios de Estado por secretario, vinculados de una u otra manera con los grandes grupos del poder económico. Bueno, Héctor, hay un conflicto de intereses y la Oficina Anticorrupción mirando para el costado. Así es. Bueno, Héctor, para cerrar, una preguntita. Usted el mes pasado había dicho que Precios Esenciales es una aspirina para curar un cáncer. Bueno, a raíz, digamos, de la inflación que hubo este mes, ciertamente se puede decir que usted tenía razón. Ahora bien, tenemos un cáncer. ¿Qué hacemos para curarlo entonces? Y hay que tomar medidas de control, comenzar por aplicar las leyes que están vigentes, la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, que no se le ha puesto
nunca en funcionamiento, la ley de defensa de la competencia. Lo que hay que hacer es cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes, cosa que hoy no se hace. Precios por esenciales, ejemplo, el Héctor. programa de productos esenciales, que son 64 productos. ¿Están, Héctor, en las góndolas esos productos o no? ¿Cómo? ¿Están en las góndolas esos productos? Y están parcialmente. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay un grado de cumplimiento de alrededor de un 65%. Pero en ese programa de precios esenciales no está la carne de cerdo, ni el pollo, ni el pescado, ni las frutas, ni las verduras. Y la carne vacuna, hay 3 cortes, asado, vacío y matambre, a 149 pesos el kilo, pero hay que trasladarse al mercado central de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, hay solamente abierto 4 carnicerías, que abrió un supermercado, un frigorífico de exportación, y las 4 están ubicadas en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Un habitante que está ubicado en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde habitan generalmente los sectores sociales de menores recursos, donde están incluso las villas de emergencia, si quiere comprar la carne vacuna a ese precio, 149 pesos el kilo, tiene que viajar a la zona norte de la ciudad o al mercado central de Buenos Aires. Héctor, lo interrumpo, Héctor. Consiguiente y el gasto en transporte. Lo interrumpo, Héctor, le decía, aquí en Río Cuarto, más esenciales no están en el listado. Héctor, le decía, aquí en Río Cuarto tenemos que recorrer 200 kilómetros para hacernos de ese corte. Así que estamos peor que ustedes. Y en los supermercados no se ven. Además, le voy a dar un dato. De acuerdo a la opinión de nutricionistas y sanitaristas, este programa lo calificaron de obesogénicos, porque de los 64 productos hay 44 que favorecen el sobrepeso y la obesidad, por la cantidad de azúcar, de sal y de grasas que contienen. Solamente 20 son productos saludables. Bueno, Héctor, así es. Clarísimo ha sido, como lo es siempre. Le agradecemos la comunicación telefónica con la Economía Despierta y que tenga un buen día. Muchas gracias, que siga muy bien. Buenos días. Un fuerte abrazo. Bueno, era Héctor Polino, el doctor Héctor Polino, el representante de Consumidores Libres, un batallador de aquellos. Sí, sí, y bueno, como bien decías, muy claro en sus conceptos, muy claro. 84 años tiene 84 don Héctor años. Polino. 84 años y está así. La verdad, impecable, un gusto hablar con él. Vamos a un pequeño corte musical y estamos de regreso con el informe de precios de los medicamentos de Regina Battigelli. La Economía Despierta. Sábados de 8 a 9, domingos de 11 a 12.